papá, pero yo pues que invocar ese ocape, cocinarme. A mamá me que tomé que cotuve. A mamá hoy coja por cuera y sube a niña se cae, vemos a mi para se salai. Hey sube con mamá. A papá un buen botijo y mamá me lleva ahí. Ha, y sube aquí en mi voz en la yucata y na coape y sube. Sede el 5 de abril de madrugada a 1976 pese asaltada con y serogada. Y yucata con semana y con jueves. Y derecho mío defenderse. Oye, yucata con escopeta. Estos son algunos de los más de 2000 testimonios recogidos por la Comisión de Verdad y Justicia, creada por ley de la Nación Paraguaya para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner y parte de la transición. Esta comisión fue creada para investigar todos los atropellos a los derechos humanos perpetrados durante la dictadura desde 1954 hasta 1989 e incluso en la transición hasta 2003. El informe final presentado por la Comisión de Verdad y Justicia bajo el título Anibehawa Oiko es la historia oficial de los hechos de violación de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura estronista, como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegales de la libertad, torturas, exilio, practicados contra hombres y mujeres y los atentados contra sectores más vulnerables como la niñez y los pueblos indígenas. Bajo el lema "Quien olvida, repite", la comisión organizó 8 audiencias públicas, nacionales e internacionales, para sensibilizar, informar a la sociedad paraguaya y recuperar la memoria colectiva sobre un pasado que todavía duele. Asunción, Misiones, Caaguazú, Buenos Aires y Posadas, en la Argentina, escucharon el testimonio de miles de paraguayos y paraguayas cuyas historias hasta entonces fueron ignoradas por el Estado paraguayo. A la toma de testimonios, pública y privada, que hizo la comisión, se sumó el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas y ejecutadas durante la dictadura de Stroessner. Se realizaron varias excavaciones, como las del cementerio de Paso Yovay, en el departamento del Guairá, donde se buscaron los restos de Eligio Servín, miembro del movimiento 14 de Mayo y desaparecido. Las excavaciones y los hallazgos realizados, sumados a los testimonios recogidos, confirman que las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales fueron medidas sistemáticas para eliminar a todos aquellos que se oponían al régimen de Stroessner. El régimen estronista ejerció su dominio sobre la sociedad paraguaya e implantó el terrorismo de Estado en forma sistemática, con acciones represivas que obedecían a una cadena de mando centralizada, vertical, obediente e institucional, desde el presidente Stroessner, pasando por sus ministros, comandantes militares y policías, hasta la base de la pirámide represiva, el agente policial, el soldado, el miliciano y el informante encubierto o puragüe. Se acrecentaban también las situaciones contra los derechos humanos, la dignidad del hombre, y entonces también, naturalmente, la tensión entre iglesia y Estado era más
más violenta, y hemos recurrido a varias expresiones públicas de nuestra protesta pacífica contra el régimen. Se estiman 20.000 paraguayos y paraguayas las víctimas directas de violaciones de derechos humanos, como las detenciones en forma arbitraria o ilegal. Casi todas recibieron torturas. 59 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, 336 personas desaparecidas y más de 3.000 exiliadas. Según los testimonios, las privaciones ilegales de libertad eran el pan nuestro de cada día para aquellos que pensaban diferente al régimen de Stroessner. Más del 10% de los detenidos estuvieron varias veces en las mazmorras de Stroessner, y la edad de la mayoría fue entre 12 y 17 años. Los torturados han señalado los nombres de 690 victimarios que directa o indirectamente participaban en esas violaciones. Los mismos eran conocidos o fueron identificados por las víctimas en muchas ocasiones, como Pastor Coronel Camilo Almada Morel, Juan Martínez Cururupiré, Alberto Cantero. Si la detención y la tortura no eran consideradas medidas suficientes por la dictadura, comenzaban las desapariciones. La comisión logró identificar a 336 personas desaparecidas. 1976 fue el año de mayor cantidad de casos de ejecuciones extrajudiciales que registró la Comisión de Verdad y Justicia. La Comisión de Verdad y Justicia estima que el régimen stronista produjo como mínimo cerca de 3.500 exiliados directos, más 17.000 indirectos. La primera parte de este largo exilio, unos 30 y pico de años que yo viví en la Argentina, en Buenos Aires, ahí hice toda mi obra literaria. Y luego en Francia, donde hace 20 años que vivo. En este contexto, la mujer fue sujeto permanente de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Además de la violencia, las mujeres refieren en su testimonio a la comisión la pérdida de familiares y el impacto psicológico de amenazas y la violencia sexual. La feminización de la militancia fue hacia el año 1975 en adelante, en que aumenta considerablemente la represión dirigida a ellas. En el caso de las detenciones arbitrarias, los bebés, niños, niñas y adolescentes eran privados de la libertad en los mismos centros de reclusión que los adultos, con sus mismas carencias. Yo siempre digo que Stroessner le dio la igualdad de derechos a la mujer, y todos me miran asustada, y claro, para Stroessner no hubo mujer y diferencia en la tortura. Torturaban al hombre y a la mujer igualitos, no decía pobre mujer, y sufría mucho más porque era torturada como ser humano y torturada por ser mujer. El Estado es el primer responsable. El Estado debe ayudar, debe proteger a sus conciudadanos, a sus hijos. El Estado es el gran culpable de estos atropellos, que tiene que, desde luego, resarcir en todos los sentidos, moral, material y espiritualmente. La responsabilidad total y absoluta de los tres poderes del Estado paraguayo en la violación de los derechos humanos. Tanto el poder ejecutivo como un poder legislativo sumiso a los dictámenes del sistema dictatorial, y un poder judicial también sumiso
poder judicial ante el cual eran vanos los intentos de la sociedad paraguaya perseguida para buscar justicia y reparación a las libertades conculcadas. Los tres poderes del Estado y los integrantes de los tres poderes del Estado tienen responsabilidad de las violaciones de derechos humanos. La responsabilidad atañe también a la policía de la capital, a las Fuerzas Armadas de la Nación, la Asociación Nacional Republicana en forma institucional, con excepción del Mopoco y la ANDER. Se establece la responsabilidad institucional de los partidos políticos, como el Partido Colorado. Se establece la responsabilidad institucional de otros sectores políticos, no solamente del Partido Colorado. Se establece la responsabilidad institucional de ciertos sectores de la Iglesia y ciertas épocas de la Iglesia. Se establece la responsabilidad institucional de ciertas centrales obreras que estuvieron absolutamente al servicio del sistema. La Comisión de Verdad y Justicia de la República del Paraguay afirma toda responsabilidad política de Alfredo Stroessner Matiaba como presidente de la República del Paraguay durante la dictadura y excluye toda hipótesis que estos hechos de violación a los derechos humanos se hayan podido cometer sin su conocimiento. El informe final es una historia que no se debe repetir. De todos nosotros depende que el testimonio de más de 2.000 paraguayos y paraguayas contribuya con la justicia y reparación a las víctimas.